Buenas, ¿cómo están? Manuel Ventura nuevamente y bienvenidos a este espacio. Hoy día vamos a ver el tetragrama sagrado. Este espacio no tiene como finalidad tratar el tetragrama desde el punto de vista teológico ni tampoco del punto de vista espiritual. Vamos a ver el nacimiento de la palabra Jehová y el nacimiento de la palabra Yahvé estrictamente desde un punto de vista lingüístico, es decir, de dónde salieron esas dos palabras que solemos usar o solemos encontrar en las traducciones de hoy día. Básicamente por un tema cultural. Entonces hay algunos detalles que nosotros sí debemos de saber sobre el idioma hebreo. En primer lugar, que el idioma hebreo tal como lo conocemos ahora, y este es aquí el famoso tetragrama sagrado, que es la Y, la H, la B chica y la H. Esto está en hebreo y esto se conoce como un hebreo cuadrado. ¿A qué nos referimos? Que desde los inicios de la historia hebrea, es decir, desde el éxodo de Egipto hasta el momento del cautiverio en Babilonia, se usaba el hebreo lo que se conoce como el paleohebreo. Y después de haber estado 70 años en Babilonia, los hebreos adoptaron la forma de la letra de lo que conocemos hoy día como el idioma arameo. Entonces, lo que sucede es que después del exilio, los hebreos hacen su letra más cuadrada, como la que tenemos aquí, y es la que encontramos actualmente en, por ejemplo, la Biblia hebrea y en las Biblias hebreas con interlineal en español. Entonces, vamos a usar un ejemplo. Vamos a escribir la palabra David. Recordemos que en el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Entonces, escribimos la D, la B y nuevamente la D. Ahora es importante entender esto. En el hebreo, si bien es cierto se pronuncian las vocales, no se escriben. Y esa es la razón por la cual no se sabe cómo se pronuncia el tetragrama sagrado. Porque su pronunciación se perdió en el exilio. Es decir, hasta el año 500 a.C. aproximadamente, el pueblo sabía pronunciar el nombre de Dios. Sin embargo, esto se pierde durante el exilio. ¿Cómo sabemos que este nombre sí se sabía? Porque este nombre no solamente está en la Biblia, sino también está en algunos restos arqueológicos que eran los países enemigos del pueblo hebreo, y en algunos de estos se encuentra mencionado que las guerras sostenidas con aquellas personas que servían a este Dios, y se encuentra el tetragrama escrito en estos restos arqueológicos. Eso quiere decir que definitivamente había una forma de pronunciarlos, el cual se ha perdido. Entonces vamos por partes. Y acá dice David. Entonces, ¿qué hicieron los masoretas allá por el año 800, entre el año 800 y el año 1000, ya de nuestra era, o sea, ya después de Cristo? Empezaron a agregarle en forma escrita las vocales, para de esta manera no exista la posibilidad de pronunciar de forma distinta una misma palabra. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a escribir esta palabra que es un verbo, ¿correcto? Y aquí puede decir lomet o puede decir lamet, depende de qué vocales esté usando. Entonces, para evitar esos errores, los masoretas hicieron un tema bastante ingenioso, que fue agregarle las vocales. Entonces, a David se escribe así. Y entonces ahora sabemos que ahí dice David, ¿correcto? Muy bien, eso para entender por qué es que el tetragrama sagrado no tiene una pronunciación conocida al día de hoy y la cual se pierde en el exilio. Entonces, en los escritos, cuando se encontraba esta palabra, lo que hacían los escribas era cambiarla por esta otra, que es Adonai. ¿Correcto? ¿Hasta ahí me siguen? Muy bien, entonces, ¿qué hicieron los masoretas? Dijeron, para no estar reemplazando la palabra sagrada, la cual no sabemos cómo se pronuncia, vamos a usar un algoritmo
para que la gente pudiera relacionar cuando vea las vocales aquí, lo relacione con Adonai. La idea no es trasladarle las vocales para que esto tenga un nombre. La idea de los masoretas fue subir las vocales aquí, pero tenían un pequeño drama. Esta A que tenemos acá solamente puede ir con las letras guturales como la Aleph que se encuentra aquí. Entonces solamente subieron los puntos y pusieron los dos puntitos ahí. Pero resulta, me voy a adelantar un poquito, que esto es la letra E. Y lo que hicieron fue subir la O aquí y subir la A aquí. O sea, relacionaron 1, 2, 3 consonantes y lo que hicieron fue subirle las consonantes. Ahora, ¿cuál era la idea? La idea no era que tú digas Jehová. La idea es que cuando tú veías el tetragrama con esto, siendo judío, tú dijeras Adonai. Para que los escribas no tengan que estar reemplazando constantemente y no se pierda el concepto del tetragrama sagrado, lo que hicieron los masoretas es subir las vocales de la palabra Adonai aquí, pero con la idea de que cuando tú lo veas, digas Adonai. ¿Hasta ahí estamos? Muy bien. Entonces, eso ocurre entre el siglo 8 y el siglo 10 de nuestra era, y de ahí viene el tema que los judíos son echados de España, empiezan las traducciones al español, ya no hay fuentes judías a las cuales consultar, y entre los traductores españoles, entre los primeros traductores españoles, tenemos a Casidoro Reina, y entonces, como sabían de hebreo, pero no sabían de este tema, lo que hicieron fue interpretar esto como una E, en vez de como una A, que era la idea de los masoretas. Y de ahí fue que ellos interpretaron esto como Jehová, que terminó siendo lo que hoy día conocemos como Jehová. Pero el nombre Jehová no es la lectura correcta del tetragrama. Es simplemente esta historia que se fue en el tiempo y al momento de la traducción se quedó en Jehová. Ahora vamos a pasar a ver cómo terminó en Yahvé, que ese es otro tema, y vamos a verlo porque en la parte de Yahvé vamos a ser un poquito técnicos, porque es la única forma de entender cómo terminó el otro término en Yahvé. Vamos a borrar parte de la pizarra para poder dilucidar cómo terminamos en Yahvé. Muy bien, bueno, vamos a pasar entonces ahora a ver de dónde sale el nombre Yahvé. Lo dije desde un principio, la finalidad de este video es simplemente ver los orígenes en la parte lingüística. No tiene por finalidad hacer ningún análisis ni teológico ni tampoco espiritual sobre el tetragrama sagrado. Simplemente poder definir cómo es que llegaron los nombres de Jehová y Yahvé a nuestras traducciones. Muy bien, en la parte de Yahvé tuve que leer bastante y tuve que investigar bastante, y es un tema bastante técnico, por lo cual se los voy a mencionar, pero no voy a entrar en muchos detalles porque es bien complejo entender las palabras que vamos a usar. Entonces vamos a remitirnos a la historia, y en 1850 el alemán Wilhelm Gesenius, que era un experto en gramática hebrea, en aquel entonces todavía no se sabía, y hasta el día de hoy no se sabe realmente cómo se pronuncia. Entonces él propone una teoría. Él dice, como era un gran estudioso y era realmente un tipo entendido en la gramática hebrea, él dice, vamos a hacer una tentativa, voy a hacer una propuesta. Su propuesta dice, vamos a buscar un verbo y vamos a poner las vocales en ese verbo en la tercera persona masculina singular en futuro, en una estructura jifi, y que cuya radical final sea justamente la Hei o la H, tal como en el tetragrama. ¿Correcto? Entonces él usa este verbo que es Yabne, y este verbo lo pone en esta estructura jifi,
Y lo que hace es exactamente lo mismo que hicieron los masoretas con la palabra Adonai. Y entonces la A la sube aquí, esta E la pone aquí y esta E va sobre la B chica. Pero de acuerdo a la gramática hebrea, esto es un Shva, por ende es mudo, no se pronuncia. Y entonces quedó el nombre de Yahvé. ¿Qué significaría en la estructura Jifi? El que hace existir. Hasta ahí sonaba genial, lo había propuesto una persona muy entendida de la época, se usó en las traducciones, hasta el día de hoy se usa, por ejemplo, en la Nácar Colunga. Pero aquí viene el pero, aquí viene el drama. Esto fue propuesto en el año 1850. En el transcurso del siglo XX, entrados los años 1900, en las nuevas excavaciones, se encontraron bibliotecas completas sobre los idiomas semíticos. Los idiomas semíticos son todos aquellos idiomas de lo que conocemos como Siria, Israel, Babilonia, etc., ¿no? Entonces todos en esos pueblos existían bibliotecas, las cuales han encontrado, y resulta que la famosa estructura Jifi era imposible aplicarla aquí porque no existe dentro de los idiomas semíticos. Por ende, esta teoría, que era muy buena para su época, entrado el siglo XX, se derrumbó porque las nuevas investigaciones desestimaron esta propuesta. Por ende, el nombre de Yahvé también quedó en desuso. Ambos nombres en realidad no existen. ¿Por qué? Porque, como hemos visto, son simplemente transliteraciones de vocales de otros verbos que se le trataron de dar al tetragrama. Es decir, hasta el día de hoy, lo cierto es que no tenemos idea cómo se pronuncia las cuatro palabras. Las cuatro letras, perdón. Las cuatro consonantes. La Y, la H, la B chica, la H. No tenemos idea. Podemos usar estos nombres. Yo, en lo personal, suelo cuando hago las lecturas usar la palabra Jehová, más que todo para un tema pedagógico y no parar en la lectura y estar diciendo Y, H, B, H. Simplemente por eso. Pero ninguno de los dos nombres en realidad son nombres de Dios. Y como les dije desde un inicio, esto tiene que ver estrictamente con un tema lingüístico. Es simplemente un análisis lingüístico. No tiene nada que ver con un tema teológico o la importancia espiritual del tetragrama dentro de la vida espiritual de cada uno de los que esté escuchando este video. Entonces nos quedaría un nombre que yo lo he escuchado mucho, que dice Yahweh. Bueno, desde el punto de vista gramatical, este es el disparate más grande sobre la tierra. Les explico por qué y permítanme que borre un poco lo que tenemos aquí para explicarles. Esta letra B, que suena o se llama Bab y suena como una B chica en español, cuando los alemanes, como este caballero, estudiaban cómo en Alemania la B doble suena B chica, para los alemanes es correcto escribirlo así. En español sonaría Wab, pero para el alemán suena Bab. Igual que nosotros, Bab. Entonces, esto se filtró a las escuelas gringas y a las escuelas latinoamericanas, y en muchos institutos hasta el día de hoy te enseñan de que la letra Bab se puede leer como Wab. De ahí que algunos usan el famoso Yahweh. Pero es incorrecto, porque inclusive si lo pronuncias en alemán, suena Bab. Porque en alemán la W suena como B.
De ahí, estos tres nombres en realidad son inventados o creados por errores en la traducción. Hay muchas traducciones que cuando encuentran el tetragrama usan la palabra Adonai hasta el día de hoy, o usan el Señor, lo cual es correcto. Entonces, hablando lingüísticamente, el tetragrama no tiene pronunciamiento, mucho menos ese TikTok que está circulando por ahí, que dice que suena como... Peor todavía, porque la realidad es que esto es un nombre, es decir, se pronunciaba, pero se ha perdido justamente porque el idioma es así, que no se escribían las vocales, es que no sabemos cómo se pronuncia. Las vocales son introducidas realmente por los masoretas, justamente para evitar que vuelva a suceder esto. Entonces, la idea de este video es simplemente haber visto que en forma lingüística de dónde sale el nombre Jehová, de dónde sale el nombre Yahvé, de dónde sale el nombre Yahweh. Espero que este video les haya ayudado un poco a dilucidar y reitero, no tiene por finalidad cuestionar ni la parte teológica ni espiritual del tetragrama, simplemente tiene como finalidad saber de dónde salen estos nombres en nuestras traducciones en español. Que tengan buen día, Dios los bendiga, nos vemos en la próxima, bye bye.